Vamos a continuar hablando de vacunación, pero también del regreso a las aulas de clase, de acuerdo, y así lo ha manifestado el Ministerio de Educación, y un decreto también que lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Eso a partir del mes de junio. Con nosotros se encuentra a esta hora de la tarde el profesor Ángel Mitre de la Asociación de Educadores de Herrera. Vamos a conversar con él porque nos ha dado a conocer que se aplicó esa segunda dosis a los docentes en Herrera y de igual forma también nos ha comunicado de que se entregó ya esa planificación, por decirlo de una forma, para el regreso a las aulas o clases semipresenciales. Profesor Mitre, bienvenido a Anex Noticias. Antes que todo, segunda dosis, efectivamente se aplicó. ¿Cómo se desarrolló este proceso o estas jornadas con los docentes? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Aldair Concepción. Gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Definitivamente que el evento del día de hoy que completa, la segunda dosis de vacunas a docentes de la provincia de Herrera, hoy tuvo lugar en la Escuela Sergio Pérez Delgado de Monagrillo. Concurrieron una cantidad considerable de docentes, casi 57 docentes, docentes de 57 escuelas a nivel de la provincia de Herrera. Es un paso significativo en el tema de la inmunización al sector docente, definitivamente. Definitivamente en el tema del retorno. ¿Me escuchas? Sí, adelante, profesor, lo escuchamos, continúe. Bueno, definitivamente que en el tema del retorno a clases, en la Escuela Sergio Pérez Delgado de Monagrillo, el centro básico, definitivamente que está incluido dentro de esas 11 escuelas que el próximo 31 de mayo inician el proceso de retorno semipresencial a clase. Definitivamente que en la tarde de ayer nosotros tuvimos acceso al plan de retorno de parte de los coordinadores y la comunidad educativa. Nosotros sobre este tema tenemos que precisar algunas situaciones. Por ejemplo, el tema del plan de retorno sigue siendo un tema complicado, toda vez que el centro educativo Sergio Pérez Delgado es un centro con una mayor cantidad de matrícula, más de 1000 estudiantes allí de ese centro. Imagínense, es una situación un poco complicada para el tema del plan de retorno, ¿no? Allí se ha clasificado, por ejemplo, que durante la semana, 2 días de la semana asistirán los docentes, igualmente que los estudiantes, con un periodo de clase, con 3 periodos de clase para aquellos docentes que tengan más de 16 estudiantes. Solamente según la comunidad educativa y los coordinadores, las aulas de clase tienen una capacidad de 8 estudiantes, es decir, entonces que de 7 a 8:40 con un periodo de 1 hora 40 minutos por cada 8 estudiantes. El docente, si tiene más de 16 estudiantes, por ejemplo, por decirte algo, el lunes, tiene que dar 1 hora 40 minutos a 3 grupos. A 3 grupos se va a atender durante la semana 2 asignaturas solamente, la asignatura de español y la asignatura de matemática. Aún con este tipo de plan, el padre de familia tiene aún que seguir adquiriendo la data, porque las asignaturas de ciencias sociales, ciencias naturales, correlacionadas con la asignatura de expresiones artísticas y de religión, tienen que darse de manera a distancia o virtual. Ahora hay una connotación más. El padre de familia tendrá que enviar al niño a la escuela Sergio Pérez Delgado por un periodo de 40 minutos, porque ya están los tiempos definidos. Luego tiene que retirarlo y después tiene que buscar la forma de cómo se va a conectar con el docente. A todo esto, el padre de familia tiene que asumir el riesgo del tránsito, que esto conlleva movilizarse el estudiante de su casa al centro educativo y del centro educativo a su casa. En ese tránsito, Dios quiera que no ocurra nada, que no ocurra ni un contagio, pero esa situación es preocupante. Aún más es preocupante hoy, precisamente, que en un medio estábamos y la directora del centro ha dicho, por ejemplo, que el tema de
retorno a clase en la escuela Sergio Pérez Delgado de Monagrillo tiene una aceptación del 70, 80 y 90%. Yo realmente, definitivamente que no sé de dónde saca esa información, porque a la fecha ni siquiera se le han entregado los cintillos a los docentes para que estos a su vez se lo hagan llegar a los padres de familia para establecer el censo de realmente, de acuerdo al decreto 335 que establece en el numeral 5, artículo 2, donde dice que el tema de la asistencia a la semipresencialidad en el centro va a depender del tema de voluntariedad, y es decir que el padre de familia tiene que enviar un consentimiento expreso donde él está de acuerdo que su hijo asista precisamente al centro. Y esta situación aún todavía no se ha dado. Aunado a esto, sí el tema de deficiencia del vital líquido. No solamente el centro tiene ese problema, sino todo el corregimiento de Monagrillo. No existe agua permanentemente. Es una situación, la pregunta es cómo nuestros niños van a hacer el lavado de manos, que es una medida que está dentro de la medida de bioseguridad. Y ni hablar del nivel de preescolar. Los niños de preescolar trabajan en una mesa y todavía las mamparas que dividen esas mesas de estos niños de preescolar aún todavía no están habilitadas. Esa es una situación muy, muy preocupante para la Asociación de Educadores Herreranos, para mí particularmente y para muchos docentes que laboramos en el Centro Sergio Pérez Delgado de Monagrillo. Son decisiones, además, profesor Mitre, perdone que le interrumpa, son decisiones, que lo interrumpa, perdón, que pues parecen a la carrera. Un retorno a las aulas, supuestamente, pero pues a usted ahora le menciona a la audiencia de Nexo Noticias que son solo 40 minutos que van a estar en un salón de clases sin importar quizá el traslado que tengan que hacer o qué tipo de transporte, y que todavía los padres de familia no hayan firmado este cintillo o esta autorización de que efectivamente están de acuerdo con ese retorno a las aulas a estas alturas. ¿Era ese el retorno a las aulas que hablaba el gobierno que existía? 40 minutos solamente. No, corrijo. 1 hora 40 minutos por cada periodo. O sea, cada 8 niños, cada 8 estudiantes van al aula de clase y van a recibir clases ya sea de español o de matemática por un espacio de 1 hora 40 minutos. Entonces, esta es una situación bien preocupante. Al final del camino, son los padres de familia los que tienen que decidir definitivamente frente a esta situación. Nosotros hemos dicho, francamente, nosotros no nos oponemos a un retorno seguro, a un retorno que sea fructífero, que dé resultados, que se pueda atender a los estudiantes de manera completa. Fíjese que dentro del plan de retorno, ni siquiera está incluido la carga, el papel de los docentes especiales. O sea, el retorno a clase en la Sergio Pérez Delgado de Monagrillo es solamente para los docentes consejeros, Entonces son situaciones que preocupan realmente. Nosotros sentimos que la escuela Sergio Pérez Delgado fue incluida en un paquete de escuelas dentro de la provincia, en un paquete de escuelas multigrados, escuelas con baja matrícula, y esa es una situación que lo hemos venido precisando en cada una de nuestras intervenciones, porque consideramos que realmente el contexto no realmente permite hacer los ajustes necesarios y garantizar sobre todo a nuestros niños la salud y la vida. Ahora, profesor, ¿es cierto que más del 70% de los padres de familia están de acuerdo con enviar a sus hijos a clase? Usted conversando por allí con los que son acudientes o, por qué no, también son docentes, ¿enviarán a sus hijos a recibir esta hora 40 minutos de clases y luego para la casa y continuar con la clase virtual? Mira, es que los padres de familia se enteraron en el día de hoy sobre ese plan de retorno. Ni siquiera han sido consultados, ni siquiera se le ha enviado el cintillo que establece por ley el artículo, el decreto ejecutivo 435. Ni siquiera se le ha enviado
cintillo que debe enviar la escuela a los docentes y que los docentes deben distribuir en cada uno de estos grupos que ellos atienden para ver el censo de la población que ha decidido aceptar asistir a las clases semipresenciales. Esta es una situación de verdad delicada. Nosotros no nos oponemos a una apertura, a un retorno seguro. Nosotros consideramos que esto ha debido tener mayor divulgación. No a los docentes solamente se reúne a los coordinadores, se reúne a la comunidad educativa. El resto de los docentes no han participado definitivamente en la elaboración de estas estrategias de retorno para el 31 de mayo. Es muy lamentable, pero tenemos que decirlo. Ningún docente ha podido realizar el censo, toda vez que se requiere el cintillo. Entonces, el tema del Internet es otro tema. El tema del Internet del centro educativo no tiene la cantidad de mega necesaria definitivamente para suplir las necesidades. Lo más bonito y lo más correcto y lo más coherente era que mientras nosotros estábamos en las aulas de clase impartiendo conocimiento con nuestros chicos que tenían de alguna forma, porque nosotros estamos de acuerdo definitivamente que aquellos niños que tienen dificultades para obtener la data, que no tienen el equipo, que requieren atención individualizada, se tiene que darle esa atención, porque eso está consagrado en la Constitución política de nuestro país. Nosotros no nos negamos a hacer ese tipo de trabajo. Lo que nosotros criticamos definitivamente es una estrategia que no está planificada, que no está innovada y que realmente no responde a las expectativas actuales. Entonces, ahora el maestro y el docente el profesor tendrá que trabajar el doble. No sé si el tiempo le alcanzará, porque definitivamente si los estudiantes, el padre de familia no decide enviarlo en una proporción considerada, entonces el docente tendrá que buscar los mecanismos, hacer los adaptes para conectarse y para dar español y matemáticas sincrónicamente, para dar ciencias sociales sincrónicamente, para dar ciencias naturales, religión y artística sincrónicamente y asistir a las aulas de clase. Claro, profesor Mitre, le agradezco mucho por todos esos detalles de primera mano que da la audiencia de Next Noticias en este informativo y que sigue y ha seguido de cerca todos estos preparativos. Le agradezco. Pase usted. Buenas noches, profesor Mitre.